Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Una vez más, quiero tomarme el tiempo necesario. Quiero hacer algunas aclaraciones, y le doy gracias a Dios, porque en este tiempo Dios me ha dado esta libertad de poder sentarme tranquilamente y de poder compartirle la palabra de Dios más detalladamente, poner mucha atención en los datos especiales, poner mucha atención en los detalles que hacen la diferencia en un mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirle que la gran mayoría de enseñadores de la palabra de Dios aseguran que este jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, ahí en los versículos 1 y 2, es el anticristo. Una vez más, ponga atención en esto. Podríamos decir que el 95% está con la creencia de que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo. Bueno, en realidad, en ocasiones me siento mal porque no puedo ir de acuerdo con la gran mayoría. Yo quisiera ir de acuerdo con todos, sobre todo con la mayoría de la gente. Sin embargo, en muchas ocasiones me encuentro que voy en contra de la corriente. No es que me guste estar discutiendo, peleando, pero hay cosas que yo las veo de otra manera y yo pienso que como cada uno de los hermanos que expresan su manera de ver las cosas en la Biblia, su manera de interpretar la palabra de Dios, como cada uno tiene la libertad de creer en lo que ellos sienten que es, pues yo creo que también yo tengo esa libertad. En otras palabras, tomemos en cuenta esto. Si el 95% de los líderes cristianos creen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, ellos han sentido así y así lo han declarado. Bueno, entonces, si yo lo veo de otra manera, ¿no cree usted, hermano, hermana, que también pueda declarar lo que yo entiendo? Así es que quiero invitarle a que vayamos poco a poco y que analicemos varias cosas muy importantes y muy interesantes. Y ahí nos demos cuenta, o al menos usted se dé cuenta, por qué razón yo no creo que sea el anticristo, sino que yo creo que es el mismo Cristo. Una vez más, vamos a leer esa escritura. Le doy gracias a Dios una vez más. Recuerde, todos aquellos que me están mirando en estos momentos, estoy sentado donde estudio cada noche. Ahí donde yo me siento a estudiar, ahí estoy. Y con esa tranquilidad que yo me siento en las noches, en las madrugadas a estudiar, así tenía deseos de estar un día sentado tranquilamente y de la manera como yo estudio la palabra de Dios y que siento que Dios me revela su palabra, así poder compartírselo, como que de pronto estoy estudiando en voz alta y usted me está mirando estudiar y de paso, pues usted juntamente conmigo escudriña la Sagrada Escritura. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Una vez más, recuerde esto: la gran mayoría, el 95% de los enseñadores, y por supuesto de los cristianos, porque los cristianos son enseñados por sus maestros, pues el 95%, yo creo que es así, cree que este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, el jinete del caballo blanco o el primer jinete, es el anticristo. Y yo creo que es el mismo Cristo. Ahora, le voy a citar las escrituras que se presentan para poder asegurar que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. En otras palabras, se escribe acerca de este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis y se dice: este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. Y dicen: a continuación vamos a presentar las escrituras que demuestran que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. Entonces vamos a leer la primera escritura para saber si realmente la escritura que se presenta realmente está respaldando lo que se está declarando, que ese jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, es el anticristo. Entonces, una vez más, recuerde, por eso me voy muy despacio, por eso me estoy tomando el tiempo necesario. Quien enseña acerca de este capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, que el jinete del caballo blanco ahí es el anticristo, presentan la siguiente escritura que está en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. En otras palabras, hay enseñadores que dicen: el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, y así lo enseña la palabra de Dios. Y presentan 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, que dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso es todo lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. Recuerde una vez más, se enseña y se dice: el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 es el anticristo, es un engañador, no puede ser Cristo, y se pone como base, como respaldo para poder darle credibilidad a esa declaración. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, donde dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aunque ciertamente aquí la Sagrada Escritura nos está diciendo que Satanás es un engañador y que puede disfrazarse como un ángel de luz, pero nosotros no podemos ver, al menos yo no veo, que ahí se esté asegurando o que se esté enseñando que tiene relación esta escritura con Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Cuando yo digo esta escritura tiene conexión con esta otra escritura, siempre busco que realmente haya una relación, que se hable de aquello que yo estoy asegurando. Y la verdad, leyendo yo Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 y leyendo lo que dice aquí en 2 de Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, yo no encuentro ninguna relación, porque tendría que hacer énfasis
en lo que nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. Prácticamente nosotros tendríamos que encontrar lo que nosotros estamos presentando en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 y lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14. En otras palabras, nosotros deberíamos comparar Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, donde dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando nosotros leyéramos 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, tendría que darnos referencia que esta escritura de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 tiene relación con Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, pero dice simplemente: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo no le veo ninguna identificación a 2 de Corintios 11 14 con Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Simplemente acá está hablando de Satanás y lo que se le ha permitido hacer en el momento cuando realmente hay una necesidad que Dios le permita ahí, o cuando venga el tiempo del anticristo, pero en este momento no podemos identificar Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 con 2 de Corintios 11 14. No veo yo ninguna relación. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con eso. Se dice: el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, es el anticristo, es el engañador. Y se dice, la escritura lo declara así. Y se presenta a Mateo capítulo 24, versículo 5. Bueno, vayamos a ver qué dice Mateo capítulo 24, versículo 5, a ver si tiene relación la escritura de Mateo capítulo 24, versículo 5, con Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice así Mateo capítulo 24, versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted nota aquí, el Señor Jesús está llamándoles la atención a sus discípulos, está enseñándoles, está alertándoles sobre los falsos profetas. Pero si nosotros leemos aquí Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ahí se está refiriendo a los falsos profetas, no directamente al Señor Jesús o al anticristo. Fíjese bien. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como usted puede ver, no tiene una relación, no hay identificación con lo que se está diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que quien quiere hacer aparecer al jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 como el anticristo, tiene que buscar escrituras donde se pueda él a su manera sentir como que está presentando un respaldo para poder así afianzar su declaración. Yo por lo pronto no veo esa identificación. Se dice: el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es el anticristo, es el engañador, no es Cristo, es el anticristo. Y se presenta también 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, donde dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Como le digo, todavía yo me encuentro
sin encontrar una identificación, porque tiene que haber algo claro. Digamos, se presenta en la profecía y se puede ver en el cumplimiento de la profecía y se puede identificar aquello, o se pueden ver las semejanzas de un versículo con el otro, pero aquí no hemos encontrado nada. Y lo último que he visto, y estoy sacando los versículos que me parecen más sólidos, más fuertes, y es Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27. Una vez más, se dice el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Es el anticristo, es un engañador. Y presentan Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27, donde dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que se pone, pero como les digo, yo sigo sin identificar a este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, vamos a ir más directos, con el anticristo. Para mí, que es el mismo Cristo Jesús. Recuerde, es un jinete en un caballo blanco. Se dice que el que sí es realmente Cristo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 en adelante. Ahora, yo quiero que ponga usted mucha atención en lo que le voy a leer a continuación. Ponga mucha atención. Aquí le voy a presentar un detalle muy importante, muy especial. Como usted pudo ver, en esta primera escena que le presenté, en esta primera parte que le presenté, solamente pudimos ver las escrituras que se presentan para poder afirmar que el jinete del capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 2, el jinete del caballo blanco es el anticristo. Y solamente le presenté las escrituras que se ofrecen para poder afianzar esa creencia de que es el anticristo. Pero ahora les voy a presentar algo muy interesante. Se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es el anticristo. Y aquí viene una de esas razones. Dicen que no puede ser Cristo, ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versículo 2, porque en Apocalipsis 6 se dice, sale con una corona, y en Apocalipsis 19, donde sí es Cristo, sale con muchas diademas. Lo que yo quiero, hermano, hermana, es que pongamos atención en los argumentos, en lo que se está presentando, porque muchas veces nosotros simplemente oímos algo y así lo aceptamos y así lo creemos. Y yo creo que estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. No estamos leyendo el periódico matutino, no estamos leyendo la revista mensual de más interés en la sociedad. Estamos leyendo la palabra de Dios. Cristo dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas encuentran la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, nosotros debemos saber ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder entender correctamente la palabra de Dios. Porque si no entendemos correctamente la palabra de Dios, estamos en un grave peligro. Cristo dijo, en aquel día yo no les juzgaré.
mi palabra les juzgará. Entonces, si nosotros interpretamos mal la palabra de Dios, podemos tener problemas en nuestra vida espiritual. Podemos tener problemas cuando lleguemos a la presencia de Dios. Bueno, una vez más, se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es el anticristo, y se pone este argumento, se ofrece este argumento, que no puede ser Cristo ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, porque se dice que ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis sale con una corona. Vamos a ver si es cierto. Dice así en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Es cierto, ahí dice la palabra de Dios. A mí me encanta descubrir lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo argumente o lo que otra persona argumente, no lo que yo busque para poder respaldar mi filosofía, no lo que otro busque para poder respaldarse. Si vamos a respaldar algo, respaldémoslo con la palabra de Dios, pero hagámoslo claramente. Mire lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Entonces se dice, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no es Cristo, porque el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 aparece con una corona, y en el capítulo 19 de Apocalipsis, que sí es Cristo, aparece con muchas diademas. Por lo tanto se dice, no es Cristo, es el anticristo, porque el verdadero Cristo que aparece en el capítulo 19 aparece con muchas diademas. ¿Qué le parece si buscamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis? Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es algo muy hermoso y usted va a ver la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 12 dice así la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y alguien me podría decir, hermano Rodríguez, ¿qué le pareció ahí? ¿No es cierto lo que se dice, que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 aparece con una corona, y el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 aparece con muchas diademas? Y yo le digo, estoy perfectamente de acuerdo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 aparece con una corona, y estoy perfectamente de acuerdo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 aparece con muchas diademas. Y es más, quiero todavía leer la Sagrada Escritura en Apocalipsis 19, dando más realce a lo que se dice, que ahí es el mismo Cristo el que está apareciendo. Venga conmigo y vamos a ver ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor? Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. Dice así. Y yo quiero que vea en el principio, antes de leer el verso 11, en mi Biblia, la Biblia Reina Valera que estoy leyendo, dice el jinete del caballo blanco. Acuérdese que en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2
Dice Juan: y yo miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se le fue dada una corona. Pero allá no se habla acerca de que es el Verbo de Dios o Cristo Jesús. Por eso es que la gran mayoría dice: no, ese es el anticristo, ese no es Cristo. Entonces le voy a leer lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 en adelante, y no se olvide de ver ese encabezado en letra negra que dice el jinete del caballo blanco. Entonces es un jinete del caballo blanco aquí y otro jinete del caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Dice el verso 11, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Ahí está, perfecto, bien dicho, como dicen por ahí. Luego dice, en el versículo 12 todavía, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Note esto, verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y dice en el verso 13 al final, y su nombre era el Verbo de Dios. Cuando nosotros leemos Juan 1:1 y Juan 1:14, nos damos cuenta de que se está hablando de Jesús el Cristo y se está identificando a Jesús el Cristo con el Verbo o la palabra de Dios. Entonces aquí dice que ese jinete del caballo blanco era el Verbo de Dios. Y dice así en el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisa y lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16, note aquí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, le leí esto todavía para ayudar más a quien dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es Cristo, porque está claramente identificado. Y yo estoy 100% de acuerdo de que aquí está refiriéndose la Sagrada Escritura a nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no es Cristo, sino un engañador, que es el anticristo, y que este sí es el verdadero Cristo. Y yo le digo, para mí, este que estamos mirando en estos momentos es Cristo, es decir, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es Cristo para mí. 100% de acuerdo con el 95% de los enseñadores. Pero para mí, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es Cristo también. Pero alguien puede decir, hermano Rodríguez, no los puede comparar. No puede usted decir que allá sale Cristo y acá sale Cristo también. Le voy a decir algo y ponga mucha atención. Lea usted cuidadosamente el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello. Es decir, lea usted acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y usted va a descubrir que el primer jinete del caballo blanco viene y no hace daño a nadie. Fíjese bien, es un jinete en un caballo blanco y nunca se le ha puesto a Satanás para ser identificado con el color blanco. Satanás siempre ha sido identificado con lo rojo por la destrucción, por la violencia, y también con el color negro, con las tinieblas. Pero nunca se le ha
identificado con el color blanco. Ahora, ¿por qué yo creo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es Cristo? Porque jamás, oiga bien, en la palabra de Dios, lea usted el Antiguo Testamento y lea el Nuevo Testamento, jamás Dios ha hecho un juicio sin antes enviarle al hombre una invitación para que el hombre se entregue a Él, lo busque a Él, se amiste con Él, se arrepienta. Dios jamás ha hecho un juicio sin antes hacerle un llamado al hombre por años, por siglos aún. Entonces, yo veo al Señor Jesús, el Cristo, en ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, que entra haciendo la invitación al hombre para que se amiste con Dios. Y detrás del Señor Jesús, o después de que aparece el jinete del caballo blanco, aparece el jinete del caballo rojo, quien viene delante de todos los demás jinetes, como es el jinete del caballo rojo, el del segundo sello, el jinete del caballo negro, el del tercer sello, y el jinete del caballo amarillo en el segundo o en el cuarto sello. Así es que mi hermano, mi hermana, piensa en esto. ¿Por qué creo que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es el mismo Cristo? Porque ahí vemos nosotros la entrada de Cristo Jesús triunfante, después de haber vencido a Satanás por el sacrificio, después de haber vencido al pecado por el sacrificio, después de haber vencido a la muerte por el sacrificio, viniendo, haciendo su entrada, el nombre de Jesús, el Cristo resucitado, en todos aquellos que han creído en Él. Por eso podemos ver al jinete del caballo blanco, podemos ver a Cristo Jesús, que es el que domina y controla el caballo, y vemos a todo el cristianismo viniendo delante, y detrás ya se viene anunciando el juicio para todos aquellos que no quieran creer en Cristo Jesús. Ahora, allá vemos la entrada del jinete del caballo blanco en paz, pacíficamente, haciendo la invitación al hombre para que se acerque con Dios y se humille a Dios y se reconcilie con Dios, que en otras palabras empieza el jinete del caballo blanco e invita a cada uno de los hombres a que vayan con él, a que salgan de este mundo, porque este mundo va a tener que sufrir un juicio de parte de Dios. Así es que una vez más le digo, yo veo a Jesús el Cristo en el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, porque ahí viene entrando el Señor Jesús resucitado, ahí viene entrando en el caballo blanco, ahí viene galopando el mensaje del evangelio, dándolo a todos los hombres hasta el día de hoy. Si alguien me dijera, hermano Rodríguez, y el jinete del caballo blanco, ¿hasta dónde lo ve? Yo lo veo hasta aquí. Desde que Cristo murió y resucitó, yo lo veo galopando hasta aquí, y un día de estos va a levantarse simplemente sacando a todos los redimidos, a todos los que hayamos creído en Cristo Jesús, para que se venga detrás todos aquellos jinetes que cuando ya muchos no quieren escuchar la palabra de Dios, ya se está manifestando la justicia de Dios a través de los demás caballos, como es el rojo, el negro y el caballo amarillo. Así es que ahí vemos nosotros primero el evangelio, primero Cristo anunciando el evangelio a través de todos nosotros, y detrás de él los juicios de Dios. Ahora, ¿por qué veo yo acá al Cristo que es en el capítulo 19? Piensen esto. Acá ese Cristo que nosotros vemos en el capítulo 19 solamente viene a hacer juicio. Lea usted muy detenidamente desde el versículo 11, note esto, Apocalipsis 19, 11, hasta el verso 21, y usted va a descubrir que ese jinete del caballo blanco no viene a otra cosa, sino
a hacerle juicio a este mundo. Usted al final va a ver que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Usted va a ver la destrucción de los ejércitos del anticristo por el Cristo glorioso del capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, allá vemos a Jesús el Cristo en paz con el Evangelio, aunque ya detrás de él vienen apareciendo los jinetes de los juicios de Dios, porque los hombres no reciben el mensaje del Evangelio, y al no recibir el mensaje del Evangelio va entrando la maldad con más fuerza. Por eso nosotros estamos en un determinado momento ya crítico en estos momentos. ¿Por qué razón? Porque ya ha avanzado mucho ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, ya ha aventajado mucho anunciando que salgan, que no vayan a perecer, que Dios va a hacerle juicio a este mundo. Y al no recibir el hombre el Evangelio, usted está viendo ya los estragos que está causando la justicia divina por no recibir el sacrificio de Cristo. Así es que ponga mucha atención y descubra usted mismo al jinete del caballo blanco galopando, anunciando el Evangelio, anunciando que se arrepientan. Lo que estamos haciendo nosotros, yo en lo personal soy parte de eso, porque estoy anunciando por medio de la radio, por medio de la televisión, que la gente crea en Cristo, que la gente se una, que salga con ese jinete del caballo blanco, porque detrás van apareciendo los juicios de Dios. Ahora, cuando ya aparece el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, ya solamente viene a llevar a cabo los juicios de Dios. Pero recuerde esto, no veamos solamente al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 e ignoremos al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, porque estaremos presentando a Dios como que solamente viene a hacer juicio, sin anunciar que la gente se una a Él, sin anunciar el arrepentimiento, sin anunciar que el hombre se amiste con Dios. No, mi hermano, mi hermana, Dios primeramente viene anunciando que el hombre se amiste con Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, nosotros siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces es el mensaje del Evangelio que viene invitando al pecador a que se acerque a Dios, porque ahí está el sacrificio de Cristo para que pueda acercarse a Dios, y viene haciendo la invitación, cuando ya nadie quiere recibir la palabra de Dios y Dios determina que ya le va a hacer juicio a este mundo. Entonces el Cristo que venía haciendo la invitación ahora se pone como verdugo de aquellos desobedientes, de los que rechazaron su sacrificio, donde Él derramó su preciosa sangre para poder rescatarlos. Ojalá que me entienda. Vamos entonces a ver algo más todavía, porque hay detalles muy hermosos, detalles muy especiales. Recuerde esto, lo que le leí al principio en cuanto a esta escritura es que se dice que no puede ser el Señor Jesús, el Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, porque se dice allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, ese jinete trae una corona. Y el jinete de Apocalipsis capítulo 19 trae muchas diademas. Y se piensa que es un argumento suficiente, fuerte, capaz de poder ponerlo como una base, como un fundamento sólido. Pero yo quiero invitarle al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Recuerde esto. Por eso me gusta estar aquí sentado tranquilo y que podamos poner atención en los puntos importantes, en los detalles que hacen la diferencia.
Ponga atención en esto. Se dice, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versículo 2, no es Cristo, porque el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, aparece con una corona. Y si leemos, dicen Apocalipsis 19, encontramos que aparece con muchas diademas, por lo tanto eso hace la diferencia y aquel jinete no es Cristo. Por la diferencia, el del capítulo 6 trae una corona y el del capítulo 19 trae diademas, y por eso dicen aquel es el anticristo. Ahora sí vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16, que dice así. Ahora vea lo que dice ahí ese encabezado en letra negra, antes de leer el verso 14 de Apocalipsis capítulo 14. En mi Biblia dice, la tierra es segada, o la tierra es cosechada, o está a punto de ocurrir una cosecha, de levantarse una cosecha. Y dice así, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Con eso que hemos leído ahorita, ¿quién se imagina usted que es ese personaje? Se lo voy a leer una vez más. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 hasta el 16. Miré, está hablando Juan, el mismo que dijo allá, miré cuando se abrió el primer sello y salió un caballo blanco y al jinete se le dio una corona. Es el mismo Juan el que está relatando aquí. Y dice, miré y he aquí una nube blanca. Acuérdese de que alguien viene en las nubes. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Siempre que usted encuentra esta frase, semejante al Hijo del Hombre, se está haciendo referencia a Jesús el Cristo. Y dice, una vez más, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, y note aquí, que tenía en la cabeza una corona de oro. Oigan, entonces, este tiene que ser el anticristo de acuerdo a el argumento que se pone para decir que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es el anticristo el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6? Porque solo tiene una corona, no tiene muchas diademas. Pero aquí encontramos a otro personaje que aparece en una nube blanca y aparece con una corona nada más, no con muchas diademas. Leámoslo una vez más. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Para mí que este es Cristo. Ahora, este que está apareciendo aquí, que yo creo que es Cristo, yo no sé qué creen los demás. Dice, tenía en su cabeza una corona de oro. Ahora recuerde esto. Aquí, según lo que vemos en el encabezado en letra negra, antes de empezar a leer, habla de una cosecha. Dice, la tierra es segada, se levanta la cosecha de la tierra. Este que está apareciendo aquí es el mismo Jesús, el Cristo, levantando su cosecha. Allá lo vemos cabalgando con el Evangelio, invitando a todos los pecadores a acercarse a Dios, que se arrepientan, que crean en Cristo, que se amisten con Dios. Pero aquí vemos ya que termina esa cabalgata y que entonces ya viene levantando la cosecha. Fíjese bien lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 en adelante. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, y recuerde esto, que tenía en la cabeza una corona de oro. Si se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, versículo 2, es el anticristo porque solo tiene una corona
y no muchas diademas, entonces tienen que decir que este también es el anticristo. Y yo sigo diciendo que el primero, Apocalipsis 6:2, es Cristo y que este también es Cristo. Nada más que allá lo vemos cuando empieza a recorrer el mundo triunfante con el Evangelio, porque no me va a decir usted que Cristo Jesús, el Cristo resucitado, es el que ha venido desde que resucitó en los discípulos. Todos nosotros el día de hoy, cuando nos dicen ¿dónde está Cristo?, muy orgullosos decimos: aquí lo traigo en el corazón, va conmigo. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que ahí viene el Cristo, fíjese bien, invitando por medio del Evangelio a que el hombre se amiste con Dios, pero llega el momento que se llegó ya el final de la gracia, vamos a decir así, se terminó la oportunidad. Entonces vemos aquí que está recogiendo su cosecha, y este es Jesús el Cristo con una corona. Aquel también en capítulo 6 versículo 2 es Jesús el Cristo con una corona, porque como le digo, si se dice que aquel del capítulo 6 versículo 2 es el anticristo porque solamente tiene una corona, este tendría que ser también el anticristo. Pero no, para mí es Cristo también. Y dice aquí, note lo que dice, y en la mano tenía una hoz aguda. Se está hablando de aquel como un hijo del hombre que aparece en una nube y que tiene una corona y en su mano una hoz aguda. Verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Yo veo ahí a nuestro Señor Jesús el Cristo recogiendo la buena cosecha, recogiendo el trigo para llevarlo a su granero, porque después de esto, en el versículo 15, dice así: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Entonces ahí tenemos nosotros la cosecha. Fíjese bien, no estamos yéndonos directamente a Apocalipsis 19, donde el Señor Jesús aparece para hacerle juicio a este mundo. Aquí lo vemos recogiendo la cosecha. ¿Y cómo es que recoge la cosecha si antes no hizo ninguna invitación? Claro que tenemos que verlo en 3 etapas. La primera etapa, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, cuando aparece después de su resurrección ese jinete del caballo blanco anunciando que vengan a él, como se acuerda usted que dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿No es este tiempo cuando el Señor Jesús el Cristo está invitando al hombre pecador y le dice: ven a mí, yo te haré descansar? Se recuerda usted por allá en Juan capítulo 7 versículo 37 que el Cristo de la gloria le dijo a una gran multitud: todos los sedientos venid a mí. Fíjese bien, a todos los que tengan sed vengan a mí y beban. Y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, ahí en Juan 7:37 el Señor Jesús está invitando al hombre para que se amiste con Dios. El hombre se amista con Dios y entonces se conecta con la vida eterna. Entonces vemos a ese jinete del caballo blanco haciendo su recorrido hasta el momento cuando ya nadie más va a tener la oportunidad, y entonces vemos a ese mismo Jesús el Cristo que ahora tiene una corona, lo mismo que allá en Apocalipsis 6:2, recogiendo la cosecha. Pero en el capítulo 19 vemos a nuestro Señor Jesús el Cristo haciéndole juicio a este mundo.
Ojalá que me haya entendido. Se dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es el anticristo y no Cristo, porque se dice que aquí se le está dando una orden al Señor Jesús y que el Señor Jesús no puede recibir una orden de ningún ser creado. Así es que vamos a examinar esto, a ver qué dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver una vez más Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2. Ponga mucha atención. Una vez más, se dice el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no es Cristo, porque aquí se le da una orden y a Cristo nadie le da órdenes. Vamos a ver. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo quiero leer esta escritura como que realmente está lo que me acaban de decir, o lo que se dice, que Cristo no recibe órdenes. Vamos a ver si existe eso. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer una vez más desde el verso 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Se dice que aquí los seres vivientes le dan una orden a Cristo y le dicen: ven, ¿verdad? Hermanos, esto está confuso. Yo no veo aquí con claridad que estos seres angelicales le den una orden a Cristo. Y si así fuera, quiero que ponga atención en lo que le voy a leer a continuación. Pero recuerde, se dice el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 no puede ser Cristo, porque estos seres vivientes le dan una orden a Cristo. Aquí yo no lo veo claro, pero dicen le da una orden a Cristo y no le puede dar nadie una orden a Cristo. Ninguna criatura le puede dar una orden. Pero yo quiero mostrarle algo, y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, porque le digo, hay muchos argumentos que se ponen, y debemos de tener mucho cuidado. Nosotros jamás debemos abogar por una organización religiosa de esta tierra. Lamentablemente, hay muchos hombres, muchos enseñadores que le son más le son más fieles a lo que es la enseñanza de su organización, le son más fieles al libro de la constitución religiosa que tienen que a la palabra de Dios. Y yo le voy a decir, perdóneme hermano, perdóneme hermana, pero yo prefiero serle fiel a la palabra de Dios y no a lo que me hayan establecido mis líderes. Yo no tengo líderes desde un principio, así es que no tengo ese problema. Pero tenga mucho cuidado si usted me está mirando, me está escuchando, hermano, y es un enseñador. Póngase paradito, neutral, y no se incline a defender una organización, porque puede encontrarse en contra de la palabra de Dios. Uno de los argumentos que se ponen supuestamente muy fuertes, se dice, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no puede ser Cristo, porque ahí los seres angelicales o los seres
que aparecen ahí en el capítulo 6, versículo 1, dice, le están dando órdenes a Cristo, y a Cristo nadie, ningún ser creado le da órdenes. Ese es el punto que vamos a aclarar aquí. Dice, a Cristo nadie le puede dar órdenes, Él no puede recibir órdenes de ninguna criatura creada, de ninguna criatura celestial. Bueno, veamos otra vez Apocalipsis capítulo 14, ya que estamos ahí, versículos 14 al 16. Y dice así, hablando el apóstol Juan, él es el testigo de esto. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Eso ya no lo leemos ahora, es decir, ya no lo tomamos en cuenta, porque ya lo leímos y lo tomamos en cuenta. Y en la mano una hoz aguda. Ahora note lo que dice el verso 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién estaba sentado sobre la nube? Para mí, nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero dice ahí en el verso 15 que salió del templo un ángel y le gritó, clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies es mucha y está madura sobre la tierra. Entonces dice, y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Aunque en el capítulo 6, versículo 1, yo no encuentro mucha claridad de que uno de los seres angelicales le da una orden a Cristo, pero como quiera se dice, un ser angelical le da órdenes a Cristo y Cristo no recibe órdenes, por tanto, ese que está ahí, ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6.2, es el anticristo, porque no recibe órdenes de nadie. Pero aquí nosotros estamos mirando que dice en el verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Entonces ahí vemos nosotros a un ángel dando la orden, ¿verdad? No es que le dé órdenes a Cristo y que Cristo aparezca como un sirviente, simplemente se le hace la declaración que ese es el momento ya de levantar la cosecha. Pero a veces se ven muchas cosas y se mete uno en detalles y muchas veces no se da cuenta de que puede alterar ciertas cosas o puede meterse en problemas. Así es que vamos a quedarnos ahí, porque el tiempo se nos ha ido, pero recuerde, yo sigo creyendo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es el mismo Cristo Jesús. Recuerde, ahí lo vemos nosotros que viene con un arco, pero no dice nada que venga con destrucción, que traiga un mal para los hombres, que venga dejando un rastro de destrucción, como los demás jinetes y los demás caballos que vienen detrás de él. Ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6.2, yo lo veo pacífico, pero muchos lo ven. Es el engañador, viene engañando. Viene vistiéndose como ángel de luz, pero es Satanás disfrazado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en que de pronto nosotros le estemos llamando anticristo cuando sea el mismo Cristo. Y si usted analiza estas tres etapas, usted me va a entender que es necesario que ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, sea el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, Apocalipsis 6.2, vemos al Cristo resucitado cabalgando en el Evangelio, vamos a verlo así, hasta que llegue el momento que Dios determina que se acabó la oportunidad para todos, y ahí ese mismo Cristo con una corona, ¿verdad?, recoge la cosecha para el granero de Dios.
y luego aparece el mismo Cristo ya para destrucción sobre los desobedientes en el capítulo 19. Ahí lo vemos nosotros en esas tres etapas, muy, vamos a decir, muy completo, porque no puede, fíjese bien, aparecer solamente la primera etapa, ni puede desaparecer la segunda etapa, ni puede aparecer solamente la última etapa, que es cuando Él se manifiesta con juicio. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, aquí me voy a detener. ¿Será que voy más perdido que otra cosa? ¿O será que tengo razón? Bueno, al menos somos libres de manifestar lo que nosotros entendemos. Los que me están mirando y que no creen de esta manera, un día de estos van a estar delante de Dios y van a responder de lo que están enseñando. Yo un día de estos voy a estar delante de Dios y voy a responder de lo que estoy afirmando. A ver si no salimos mal por ahí, ¿verdad? Pero le digo, aquí se trata de la palabra de Dios, se trata de la reputación suya, hermano, que enseña la palabra de Dios, se trata de mi reputación como siervo de Dios, pero también, y lo más importante, se trata de la reputación de Dios y su palabra. Bueno, los dejo con esto. Espero que algo le haya quedado a usted por ahí, mi hermanito, mi hermanita, y que le sea de bendición. Como usted puede ver, no estoy usando la oportunidad que tengo para maltratar, para maldecir y para decir el que no acepte lo que estoy diciendo está condenado. No. Simplemente le estoy presentando mi manera de entender la palabra de Dios. Así es que espero que algo le haya sido de bendición.